Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a presentar el tema de embriología animal, en especial embriología humana. Mi equipo está conformado por mi compañera Carla, mi compañera Elizabeth, mi compañera Alexis Antonia, mi compañero Paris, mi compañero Alexis Maya, mi compañera Leslie, mi compañera Emily y mi compañera Nicole y su servidora Paola. Como introducción tenemos un poco que es la embriología humana. La embriología humana es la rama de la biología que estudia el desarrollo del ser humano desde la fecundación hasta el nacimiento. Esta analiza cómo una sola célula, que es el cigoto, organiza y se divide para así crear los órganos y los tejidos de todo el cuerpo. Todo este proceso se divide en otras dos etapas principales, que es el periodo embrionario, que abarca de las primeras 8 semanas, y el periodo fetal, que es desde la 9ª semana hasta el nacimiento. El conocimiento embriológico es fundamental en medicina, ya que nos permite entender el origen de muchas enfermedades congénitas y además mejora los diagnósticos prenatales y apoya a los tratamientos de fertilidad. También esta disciplina ayuda a comprender procesos biológicos esenciales y tiene también implicaciones éticas importantes y relacionadas con el inicio de la vida. Tenemos primero la gametogénesis. La gametogénesis es el proceso a través del cual son formados los gametos. Tenemos dos gametos, los gametos masculinos y los gametos femeninos. Los gametos masculinos son llamados espermatozoides. Estos se forman, su producción comienza en los testículos y se producen mediante el proceso conocido como espermatogénesis. Por otro lado, los gametos femeninos son aquellos denominados óvulos. Estos son producidos mediante un proceso llamado ovogénesis y se ocurre en los ovarios. La espermatogénesis, como ya mencioné, es el proceso por el cual los espermatozoides se producen. Los espermatozoides son las células sexuales masculinas y es un proceso regulado por hormonas como la testosterona. Inicia con las espermatogonias, que se dividen y dan lugar a los espermatocitos, los cuales mediante meiosis dan paso a los espermátides haploides. Estas se transforman en espermatozoides mediante, como ya mencioné, la espermatogénesis, donde se desarrolla el acrosoma, el flagelo y eliminan el citoplasma. Y estos finalmente migran al epidimo, donde maduran y se almacenan. Por otro lado, la ovogénesis, como mencioné, es el proceso donde se forman los gametos femeninos llamados óvulos. Esto ocurre en los ovarios y comienza durante la vida intrauterina. En esta etapa, las ogonias se dividen por mitosis y se transforman en ovocitos primarios, los cuales inician la meiosis, pero se detienen en la profase 1 hasta la pubertad. Después, desde la pubertad, en cada ciclo menstrual, algunos ovocitos retoman la meiosis, pero solo uno se completa parcialmente la división, y esto forma un ovocito secundario, que es el que será ovulado, y un cuerpo polar que degenera. La segunda división meiótica solo ocurre si hay fecundación y genera un óvulo haploide listo para fusionarse con el espermatozoide. La fecundación es el proceso mediante el cual el espermatozoide se une con el espermatozoide se une con el óvulo para formar el cigoto. Este proceso marca el inicio del desarrollo del embrión y ocurre en las trompas de Falopio. También establece el patrimonio el genético del individuo y combinando información genética de ambos progenitores. En la segmentación, tras la fecundación del cigoto, comienza a dividirse por mitosis. Es un proceso denominado segmentación. Estas divisiones celulares sucesivas forman una estructura llamada mórula, que posteriormente se convierte en blastocito. Los troblastos es la masa interna de la célula y los embrioblastos son la
parte interna de la célula. La mórula es la etapa temprana del desarrollo embrionario, que este sucede 3 a 4 días después de la fecundación. Se forma por divisiones celulares, que es la segmentación del cigoto, generando entre 16 y 36 células llamadas blastómeros. Tienen forma de esferas sólidas y está rodeada por la zona pelúcida que las protege. Después tenemos la blástula de implantación, y esta es la etapa del desarrollo de embriones y aparece entre los 5 y los 6 días después de la fecundación. Esto quiere decir que es posteriormente a la segmentación del cigoto. Algunas características es que tiene forma de esfera hueca con células que están pegadas a la periferia y una cavidad interna llamada blastocele. En cuanto a su implantación, en este momento la blástula se implantará en la pared del útero para continuar su desarrollo. Después tenemos la gástrula, que es un embrión multicelular temprano, y esto está compuesto por 2 o más capas germinales. Posteriormente se derivan los órganos, y este proceso es importante ya que se forman 3 capas celulares, las cuales son llamadas capas germinales. La primera de ellas es el ectodermo, que es la capa externa. Después tenemos el mesodermo, que es la capa media, y después tenemos el endodermo, que es la capa interna. Después tenemos lo que es la organogénesis, que esta es la fase en la que se forman los órganos del embrión a partir de las capas germinales, que son las que les mencioné hace un rato. Y pues, por ejemplo, en el endodermo se forma la piel y el sistema nervioso. En el mesodermo se forman los músculos, huesos y el corazón. Y por último, en el endodermo se forman los órganos del sistema digestivo y el respiratorio. Bueno, la organogénesis en vertebrados es uno de los pasos primarios durante la organogénesis, que es el desarrollo del tejido neural. Durante este desarrollo del tejido neural se genera el ectodermo, forma células, tejidos epiteliales y tejidos neurales. Durante este desarrollo tenemos unas células que se llaman factores de crecimiento, que nos ayudan señalando cierto número de células de uno de los lados del ectodermo, que pasarán posteriormente a ser células de la epidermis. Las células restantes se convertirán en la placa neural, que esta placa neural, si llega a sufrir algún tipo de alteración, se va a diferenciar del resto de los tejidos neurales. Esto hará que la placa neural se mueva y se desarrolle un tubo llamado tubo neural. Este tubo neural a lo largo del desarrollo dará lugar al cerebro y posteriormente a la médula espinal. Organogénesis. El mesodermo. El mesodermo se encuentra en ambos lados del tubo neural vertebrado. Este se desarrolla en medio de diversos tejidos conectivos del cuerpo animal. Su expresión genética se va a reorganizar formando grupos de células que se llaman somitas. Esto va a tener espacios entre ellos, y las somitas se van a desarrollar aún más en las costillas, los pulmones y en la columna vertebral. Este va a formar una estructura llamada notocorda, que tiene forma de varilla y es la parte central del cuerpo animal. El endodermo. El endodermo en su principio consiste en células aplanadas que se convierten en columnas. Van a formar un revestimiento epitelial de todo el tubo digestivo. Esto es excepto en la boca, la faringe. Y la parte terminal del recto será forrada
involuciones de ectodermo. También forma las células que se abren del tubo digestivo, incluidas la del hígado y páncreas. Y les vamos a... Bueno, son las aplicaciones en la biotecnología. Bueno, yo les voy a hablar sobre sus aplicaciones en la biotecnología. Primero tenemos la gametogénesis. Esta es ocupada para más que nada la fertilización asistida y para el estudio de enfermedades. Tenemos la gametogénesis in vitro, que esta es la capacidad para crear gametos, especialmente óvulos femeninos, con los cuales podemos estudiarlos. Después tenemos más derivadas de aquello. Hola. Lo cual es el estudio de enfermedades. Esto se refiere a más que nada estudio de enfermedades que vienen desde la genética, algo con lo que ya naces. Gracias a que en la gametogénesis, ¿verdad? Gracias a que en la gametogénesis se crea mucho material biológico, es que este no es un impedimento para estudiarlo. Después tenemos la reproducción asistida. Aquí, pues como su nombre lo dice, la reproducción asistida pues fácilmente ayuda a fecundar óvulos para que nazcan más humanos. Después tenemos más, los cuales son la oncofertilidad. Esta es muy interesante y es la que más me gusta porque aquí no ayuda exactamente a todas las personas, sino solamente a aquellas que tienen cáncer, porque aquí las ayuda a que su fertilidad no se pierda, porque como ustedes saben, aquellos que tienen cáncer se someten a quimioterapias, eso puede afectar a su fertilidad y la oncoterapia es la oncofertilidad es la que los ayuda a que puedan seguir en acción. Y la otra es la investigación de células madre, que como su nombre lo dice, nos ayuda a estudiar las células de diferenciación y también nuestra capacidad para fertilizar más gametos. Y eso es todo de mi parte. Pues bien, yo les voy a estar hablando acerca sobre cómo es que la fecundación aplica dentro del área de la biotecnología. Vamos a empezar con las técnicas de reproducción asistida. Una de las más conocidas es la técnica de fecundación in vitro. Y esta técnica prácticamente permite a parejas con problemas de fertilidad concebir un individuo convirtiéndolos en padres, incluyendo la utilización de donantes como óvulos, espermas o en algunos casos muy especiales embriones congelados. Así, por favor. Otra aplicación dentro de la biotecnología tenemos la mejora genética dentro de los animales. Esto se utiliza mucho en la ganadería, ya que facilita el intercambio de genes entre poblaciones específicas, permitiendo seleccionar dentro de los animales el gen que tiene las mejores condiciones. Otra aplicación es la investigación de reproducción humana y animal, en donde vamos a descubrir y vamos a estar investigando cómo es que funcionan los mecanismos de reproducción y nos va a facilitar la identificación de factores de infertilidad y fertilidad. Otra aplicación es la conservación de especies, como se ha ido tratando en los últimos años, con ayuda de investigaciones dentro de la fecundación. Nos va a servir como herramienta importante para conservar las especies en peligro de extinción. También tenemos otra aplicación que es el diagnóstico prenatal. Aquí es donde la fecundación in vitro ayuda demasiado, ya que permite detectar enfermedades genéticas dentro de los embriones y nos va a permitir tomar decisiones antes de tiempo sobre la gestación. Por último, tenemos la ingeniería de tejidos y órganos. Al investigar las células madre y la aplicación dentro de la biotecnología nos va a permitir la producción de órganos y tejidos artificiales. Ahora yo les voy a hablar de aplicaciones de la segmentación en la biotecnología. La biotecnología ayuda a identificar grupos con características particulares o específicas y esto nos ayuda pues a identificar mejor. Primero tenemos la biofarmacia y la identificación de estos subgrupos ayuda a crear medicamentos más específicos para cierto tipo de enfermedades. Luego tenemos procesos de producción. La segmentación nos ayuda porque al mismo identificar estos grupos permite la optimización de la producción de bioproductos como vacunas o enzimas. Y por último tenemos la investigación, porque al analizar grandes cantidades de datos de forma más rápida se logra se puede identificar patrones y relaciones relevantes, lo que facilita el descubrimiento de nuevas terapias o tecnologías. Y ahora las aplicaciones de la mórula. La mórula, para lo que más se puede ocupar es para la clonación reproductiva,
ya que la mórula se utiliza en técnicas de clonación reproductiva donde el núcleo de una célula somática se transfiere a una mórula de la que se ha extraído el núcleo del óvulo, creando un embrión con el mismo material genético que la donante de la célula somática. Como otra aplicación a la de la biotecnología, tenemos la terapia celular. En esta utilizamos células madre para, para tratar diversas enfermedades mediante terapias. Tenemos también la recuperación de genes perdidos en la gametogénesis, que esto es en la meiosis. Realmente no es pérdida de genes, simplemente ya no se generan tantos. En realidad se tienen que generar 46 cromosomas en los gametos y ahí solamente se generan 23, o sea, la mitad. La siguiente. Tenemos la investigación del desarrollo embrionario. En esta solamente vemos el crecimiento de los embriones y por qué es tan temprano su desarrollo. Tenemos también la manipulación genética. En la morula puede ser modificada genéticamente. Tiene características diferentes los animales a lo que los conocemos como los ratones mutantes. Y tenemos la plástula, que es la implantación. No se ve, pero también son las in vitro. ¿Ya? También se hacen cultivos con células endometriales y en estos tenemos la adhesión embrionaria, rechazo inmunológico y los efectos de los medicamentos en esta fase. También tenemos el cribado de medicamentos y toxicología reproductiva. En esto nada más son avances de cómo los fármacos afectan a la fertilidad femenina. Y bueno, yo les voy a explicar algunos ejemplos de aplicaciones. Como primer punto tenemos la medicina regenerativa en las células madres. En esto, la gástrula nos permite entender cómo las células madres se pueden diferenciar en algunos tipos de células específicos. De igual forma, se pueden utilizar diversos modelos que nos permite, como les mencioné, la diferenciación, y tenemos algunos ejemplos como son las células cardíacas, neuronales o hepáticas. Como punto número 2 tenemos el modelado de enfermedades. Esto crea organoides y embrioides en modelos 3D, lo cual nos permite que se estimule la gastrulación y también nos ayuda a estudiar cuáles son sus defectos. Por otra parte, también nos ayuda a investigar algunas enfermedades genéticas y algunos efectos que pueden formarse de forma temprana en el desarrollo. Como punto número 3 tenemos la evaluación de la toxicidad. Esto se realiza de manera in vitro, como mencionó mi compañera, y también nos permite probar sustancias o también el desarrollo que afectan al embrión. Por otra parte, es importante y lo podemos utilizar en la industria farmacéutica o en la cosmetología. Por otra parte tenemos la ingeniería genética y la edición genética. Esto se se realiza usando el método CRISPR y otras técnicas. El CRISPR es una técnica donde se realiza la modificación de ADN, en este caso es la gástrula, y nos ayuda a estudiar su función y también nos permite que las técnicas se desarrollen en modelos animales y en mutaciones específicas. Finalmente tenemos la clonación y la reproducción asistida. Esto nos permite comprender más a fondo la gastrulación y nos puede ayudar a permitir la clonación y la fertilización in vitro. Nos puede asegurar el desarrollo y las correctas etapas del embrión. Por otra parte finalmente tenemos la organogénesis y la primera etapa o aplicación es el cultivo de órganos. ¿Ya? Okay. Bueno, ahora les voy a explicar las aplicaciones de la organogénesis. Como primer punto tenemos el cultivo en órganos de laboratorio, que se utiliza usando células madres y procesos de organogénesis. En este se realizan de tamaño mini y son similares a los órganos y podemos tener como ejemplo los hígados, riñones y corazón, y se puede usar para el desarrollo de trasplantes en un futuro. Y como segundo punto tenemos la bioimpresión 3D en órganos. Esto combina la impresión 3D y forman tejidos capa por capa y nos guían para el desarrollo de principios de organogénesis. Como punto 3 tenemos los organoides humanos. Aquí se generan estructuras similares que imitan órganos reales, ya sea el corazón, cerebro, intestino o la retina.
Esto se logra con células madre y nos sirve para estudiar enfermedades. El punto 4 es pruebas de fármacos. Esto se logra con las mismas células del paciente para que se pueda realizar el medicamento a su enfermedad que tenga sin riesgos y personalizado. Bien, pues el artículo que nosotros investigamos de la aplicación dentro de la biotecnología en lo que viene siendo los embriones animales es titulado Transgénesis, una moderna biotecnología reproductiva en animales de carácter zootécnico, de interés zootécnico, en donde nos va a hablar de algunas técnicas de transgénesis aplicadas en animales de interés zootécnico, como por ejemplo los ovinos, los bovinos o los caprinos. Como le estaba explicando anteriormente, la modificación dentro de los genes ayuda a sectores agropecuarios a modificar estos tipos de animales como las vacas, los cerdos y demás, cuidando algunas características como la producción, algunas normas sanitarias y algunas características reproductivas. Va a detallar metodologías como microinyecciones dentro del ADN y la utilización de vectores virales, así como la transferencia nuclear de células somáticas. Se discuten los desafíos y consideraciones éticas asociadas a la manipulación genética dentro de los animales con este carácter zootécnico que va enfocado. Ahí está el video. Bueno, pues aquí en este video, para finalizar, podemos ver todas las etapas de la fecundación de un óvulo, donde cuando tenemos el ingreso a la meiosis, aquí podemos ver que dice vasito espermatocito primario, 46 cromosomas que son los que nos dan nuestros padres. ¿Verdad? Y bueno, todas las etapas, así como todas las divisiones que estas tienen, en el pata de meiosis, aquí podemos verla, como los espermatozoides secundarios son divididos y duplicados en 23 cromosomas. Tengo una pregunta. ¿Por qué es fundamental el conocimiento biológico? Bueno, pues en medicina es fundamental para detectar enfermedades, también para estudiar más a fondo los procesos de fertilidad y pues creo que es un poco así. Yo también tengo una pregunta. ¿Me podrían explicar en qué consiste la fecundación? La fecundación consiste en la unión del espermatozoide con el óvulo que forma el cigoto o el embrión. Bueno, es los dos cosas. Yo igual tengo una. ¿Me podrían decir qué es el cápsula? Sí, mira, como había mencionado, pues es un embrión multicelular temprano que está compuesto por 2 o más capas germinales. ¿Qué es un mecanismo de reproducción? ¿Qué? Sí. Mira, en este caso que vamos a estar utilizando embriones animales, el mecanismo de reproducción por lo tanto no puede ser asexual. Entonces nos vamos directamente a lo que es el mecanismo sexual, en donde va a haber un intercambio de genes y entonces se va a concebir un individuo, como también se los explica. Eso es prácticamente el mecanismo de reproducción que se utiliza dentro de la embriología animal. Yo tengo una. ¿Qué significa fecundación in vitro? Me la mencionaron. Claro que sí. Creo que esa parte también me tocó a mí. La fecundación in vitro es una de las técnicas de fecundación asistida, es la más conocida de hecho, en donde con ayuda de un donante tanto de esperma como de óvulo se puede hacer la fecundación, así como lo hacen algunas parejas que no quieren tener la copulación directa. Es la técnica de fecundación asistida, es donde se introduce el esperma al óvulo, ya sea cualquiera de los dos donados. Por nada.
¿Qué aplicaciones tiene la segmentación en la biotecnología? Segmentación. Ah, sí, la segmentación. Las aplicaciones más destacadas de la segmentación en la biotecnología es la biofarmacia, la producción y la investigación. ¿Qué hace la terapia celular? Pues es meramente, se utilizan células madre para tratar enfermedades por medio de terapia. ¿Qué aplicaciones tiene la gástrula en la biotecnología? Bueno, la tiene la medicina generativa, la clonación y transformación y también en la ingeniería genética.